Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor y tu misericordia, porque tú eres bueno para todos nosotros. Permite que sea tu Espíritu quien hable a través de este mensaje, que cada uno de nosotros podamos recibir lo que tú tienes preparado. Permite que toda nuestra atención pueda estar enfocada en lo que vamos a recibir y que pueda dar fruto a 100 por uno. Ten misericordia de nosotros y ministranos de tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Te pedimos perdón por todos los errores que hayamos cometido consciente e inconscientemente y te rogamos que nos extiendas de tu presencia y de tu unción fresca. En el nombre de Jesús, bendice también a nuestro pastor, que siga fortaleciéndose de esa caída que tuvo, a la hermana Marina, bendice a todos los que no pudieron venir también. En el nombre de Jesús, ten misericordia de toda la iglesia en todo el mundo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Dios los bendiga. Pueden sentarse. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo un mensaje donde vamos a recorrer 10 virtudes o 10 cualidades que los cristianos debemos de atender. La primera va a ser la voluntad. Para ello les voy a invitar a que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Vamos a ver, les voy a mencionar, son 10 virtudes la semana pasada. La última vez que nos vimos, estuvimos platicando de que estamos aquí para aprender, todos estamos en un proceso educativo. Veíamos que el espíritu va como si fuera por la primaria o la secundaria, por diferentes grados, diferentes niveles. Empezamos por Caín y Abel, que es como en la época en la que todo es por violencia, y después lo fuimos llevando por diferentes personajes. Entonces ahora vamos a ver 10 virtudes que van relacionadas con todos los hijos de Dios. La primera, la voluntad. Después vamos a ver la sabiduría. Después vamos a ver la inteligencia, después la bondad, después la firmeza, el arrepentimiento, la predictibilidad, la paz, la imaginación y por último el dominio propio. Bueno, vamos a ir viendo. Acabamos de ver de la voluntad, dice en Filipenses 2:13 que Dios pone el querer como el hacer. Ahora vamos a Éxodo 14:4. Si alguien lo tiene, puede leerlo en voz alta. Muchas gracias, Gabriel. Sí, por favor. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Amén. Muchas gracias. Aquí estamos viendo otra demostración de la voluntad de Dios. Entonces, en Filipenses vimos cómo Dios pone el querer como el hacer. Aquí en Éxodo 14 estamos viendo un Dios que mueve el corazón de un rey. Ahora vamos a ir a Ezequiel capítulo 36. Versículo 26 al 28. Dice: y haré con ellos pacto de paz. El 6 del 26. Pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Muy bien, aquí hago referencia discúlpenme, me equivoqué, estaba en el 37. Es en el 36, versículo 26 al 28. 36.
36, discúlpenme, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo delante de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Fíjense bien cómo nuevamente se presenta la voluntad de Dios, y precisamente los martes el pastor lo ha estado dedicando a hacer referencia al Espíritu Santo, al poder y a la presencia, a la importancia que le tenemos que dar en nuestras vidas de buscar el fruto del Espíritu. Y con últimos versículos precisamente hablan del poder del Espíritu transformador y de la voluntad de Dios. Esta primera cualidad o característica, permítame, Gabriel, ¿me puedes ayudar a apagar el abanico de atrás, por favor? Gracias. Esta primera característica, que es la voluntad de Dios soberana, que mueve los corazones como el corazón del faraón, que nos da la posibilidad de acercarnos a Él, de transformar nuestra vida. Pero si se dan cuenta, es su voluntad. Nuestra voluntad está sujeta a la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos queremos deslindar de esto, es cuando vienen todas las situaciones carnales. Entonces, por eso esta es la característica, vamos a decir, la más importante. Dice, ahora vamos a Efesios capítulo 2. Gracias, Gabriel. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque yo podría decir, bueno, pues si Dios puede mover el corazón, pues ¿para qué me preocupo? O sea, ¿dónde está entonces, dónde queda mi voluntad? Bueno, pues resulta que somos salvos por gracia. La gracia de Dios es la que mueve el universo entero. Es la voluntad soberana de Dios. Nosotros ya tenemos un conocimiento del Evangelio, ya somos salvos por gracia, ya estamos del otro lado, por así decirlo. Dios tiene misericordia de toda la humanidad, de todas las personas que, aunque nosotros aunque no hayan recibido a Cristo, Dios está buscando la manera de acercarles el mensaje de amor, el mensaje de salvación a través de su Hijo Cristo, porque somos salvos por gracia. Nosotros no somos mejores que ellos, ni ellos son mejores que nosotros. Todos recibimos de esa voluntad de Dios para que nuestro corazón sea transformado y movido de un corazón de piedra a un corazón de carne, a un corazón que sigue los mandamientos de Dios. Es por gracia. El tema es que a veces olvidamos que es la voluntad de Dios la que va a hacer el cambio, no va a ser nuestra voluntad. Queremos en nuestras fuerzas que sea nuestra voluntad la que haga maravillas y la que haga prodigios y la que haga que en la casa todo sea diferente, o que en el trabajo todo funcione mejor, que el dinero funcione mejor, que la salud funcione mejor. Y pues no, es la voluntad de Dios por la gracia. Ahora, dice Mateo 6:33, vamos a Mateo 6:33, quien lo tenga lo puede leer en voz alta. Amén. Gracias, exactamente. Entonces vamos a comenzar a ver en las virtudes que vamos a ir explorando que se trata esta es parte del reino de Dios, buscar lo espiritual, y todo lo demás va a venir por añadidura. Todo lo que no entendemos o lo que no llegamos a percibir va a venir por añadidura. Pero partimos de una voluntad divina. El primer paso lo da Dios. Nosotros lo damos porque ya nos acercamos, estamos eligiendo poner lo material en segundo lugar,
y ponerle a Dios en primer lugar. Y ese es un gran paso, pero no porque lo dimos hace 10 años o 20 años o 5 años, cuando ya nos aceptado a Cristo, no quiere decir que ya lo di esa vez y ya. No, o sea, es un paso que tenemos que renovar todos los días y llevar más a profundidad. Ahora vamos a Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a comenzar a ver, a partir de estas virtudes, de lo que vamos a estar viendo, que Dios se revela y nos da la oportunidad de ir desarrollando como hijos suyos, que nos da la oportunidad de participar precisamente de su divinidad, de su naturaleza divina. Dios se va revelando para que nosotros podamos ir conociendo todo lo invisible de Dios, como dice aquí en Romanos 1:20. Y dice Isaías 55, de versículo 8 y 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Le voy a invitar a alguien, si puede, por favor, tomar el libro de actas que está atrás con las predicaciones para que me tome las notas. Muy bien, gracias. Gracias, Jan. Muy bien. Entonces dice Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Bueno, muchas veces, precisamente en el camino de Dios, conforme vamos avanzando y vamos viviendo las experiencias, de repente nos encontramos un poco perdidos o desorientados. Y conforme vamos encontrando las respuestas de Dios por la paciencia y por el caminar en el Evangelio, vamos viendo en retrospectiva y vamos viendo cómo las respuestas que esperábamos de Dios ahí estaban y siguen llegando, pero a veces las entendemos con el paso del tiempo, porque cuando tenemos el problema así bien cerquita, aquí frente a nosotros, no podemos ver todo el panorama completo de lo que Dios tiene para nosotros. Incluso ahorita, o más bien, conforme vamos avanzando en la fe, vamos reconociendo y vamos ganando esa confianza de que si ya hemos visto cosas maravillosas, y aparte las tenemos en la palabra de Dios, podemos saber que van a venir cosas igual maravillosas para aquellos problemas que no entendemos. Entonces se trata de ir aprendiendo a movernos más como hombres espirituales y como hombres y mujeres de fe, que no nada más andamos en el planeta ocupando un espacio físico y pues efectivamente no como animalitos, estamos como seres espirituales. Entonces aprendemos a movernos en esos misterios de los pensamientos de Dios. La segunda virtud es la sabiduría. Es muy conocido, si vamos a Primera de Reyes, capítulo 3, muy conocido este versículo, esta sección este pasaje donde Salomón pide sabiduría a Dios, en Primera de Reyes capítulo 3. Capítulo 3 del versículo 5 al 28, no lo vamos a leer ahorita, pero ustedes saben que ahí Dios le dice a Salomón que puede pedir algo y Salomón pide sabiduría para gobernar. Y fíjense que esa es la segunda virtud, pero cuando terminemos en la 10, vamos a acabar en dominio propio, autogobierno. Todo el caminito que nos vamos a llevar en estas 10 virtudes, y ya saliendo de la voluntad, que es por gracia, que somos salvos, pasando por 10 virtudes,
ahora sí que desembocan en el autogobierno, en el dominio propio. Si yo tengo una vida sin autogobierno, porque no, autogobierno me refiero a que Cristo es el que nos gobierne, no que yo sea el que me dé las órdenes. Pero si yo no soy consciente de ese autogobierno, de esa capacidad que Dios me da, de tener ese dominio propio, entonces estoy fallando en estas virtudes que estamos recorriendo. Si yo estoy viendo la vida de alguien más que no tiene ese autogobierno, bueno, ahorita vamos a ver un repaso de todas estas virtudes. Por ejemplo, si tienen niños chiquitos, ya pueden ir trabajando en ellos estas virtudes. O si tienen una persona grande o una persona anciana, en cualquier edad, podemos ir ayudándonos unos con otros a trabajar estas virtudes. Y podemos ir viendo, pues con razón, pues cómo quería autogobierno si ni siquiera estoy sujetando mi voluntad a la voluntad de Dios, o ni siquiera tenía sabiduría. Y así vamos viendo cada una de esas. Entonces, la sabiduría es para el dominio propio, para el autogobierno. O sea, la sabiduría no es para verme más bonito, ni verme más líder, ni destacar. La sabiduría no es para una cosa superflua o para sobresalir o nada, no. La sabiduría tiene un objetivo: gobierno. Si yo no utilizo la sabiduría que Dios me da para gobernar, para el dominio propio, para el autogobierno, o si eres líder de una familia, para la familia, bien fácil, Dios te la quita. Lo que no se usa, se quita. Aquí nada se desperdicia. Y si no eres sabio, eres necio. Así de fácil. Y si no quieres servir de ejemplo, sirviéndole como líder, no pasa nada. Los que no sirven como cabeza pueden servir como cola, como ejemplo. Así de simple. Pero Dios nos está llamando como iglesia a ser cabeza y no cola. A que tomamos el liderazgo de nuestras vidas a través de Jesucristo. O sea, no que nosotros lo hagamos, sino que le demos el liderazgo a Cristo. Para eso ocupamos sabiduría. Ahora, antes de salir de esta sección, quiero hacer el énfasis en que Salomón, antes de que Dios le dé ese privilegio de que le pregunte qué quieres que te dé, fíjense que dice el versículo 4, y 1 Reyes 3:4 dice: iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. 1000 holocaustos. Un holocausto viene de la palabra cordán, que quiere decir acercarse a Dios. O sea, en pocas palabras, 1000 veces se acercó a Dios. La pregunta retórica es: ¿cuántas veces se está acercando usted a Dios? Porque a veces queremos, sí, yo te pido, Dios, dame sabiduría como a Salomón, y bien lejos allá, ni oramos, creemos que con venir aquí ya estamos acercándonos a Dios. Es un paso inicial, pero lo que ocurre en nuestra vida espiritual, en nuestras casas, en nuestras vidas cotidianas, ese va a ser el elemento previo para que Dios venga y nos diga: pídele lo que quieras. 1000 sacrificios. Esos sacrificios asemejan a cuando nosotros entregamos nuestras situaciones animales. Cuando nosotros doblegamos nuestra voluntad animal, como por ejemplo a veces, por eso es el ayuno también, cuando doblegamos nuestra voluntad de comer o de satisfacer nuestra carne, que no está mal satisfacer nuestras necesidades físicas, pero a veces esa es una forma. O cuando por ejemplo yo digo: bueno, voy a poner a Dios, voy a evangelizar, voy a visitar, voy a hacer actividades que yo sé que no me voy a beneficiar yo. Bueno, sabemos que todo nos ayuda para bien, pero lo vamos a hacer para servir a Dios. Todas esas actividades que hacemos, donde nos enfocamos a servir a Dios, y que están en la palabra de evangelizar, visitar enfermos, todas estas actividades, el discipulado tan importante, todo esto son esos holocaustos que estamos acercándole a Dios. Y tenemos que cuidar que sean de corazón, porque es muy fácil caer en la rutina, sobre todo cuando lo andamos buscando más. Precisamente cuando lo buscamos más, tenemos que cuidar no caer en la rutina, o sea, hacerlo de corazón.
pero hacerlo, y hacerlo constantemente, y hacerlo frecuentemente. Imagínense, 1000 holocaustos. ¿Cuándo vamos a poder llegar a esos 1000 holocaustos cada uno de nosotros? Ahora, Proverbios capítulo 23, versículo 23, dice: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Y aquí se va a ir asomando la siguiente virtud, pero aún no acabamos con la sabiduría. La tercera va a ser la inteligencia, y en medio va a estar la comprensión. Ahorita vamos para allá. Pero dice: compra la sabiduría y no la vendas. Y aquí esto puede ser hasta muy básico. Por ejemplo, yo les voy a contar como experiencia personal que yo cuando estaba estudiando, pues yo compraba libros porque me los pedían en la universidad, en la prepa, y luego pues los ocupaba, los usaba, pasaba la materia, y luego para comprar el siguiente, pues vendía el anterior. Y se me hacía muy lógico, pues decía, pues yo lo que ocupo es este, ya no lo ocupo y ya lo vendo. Y lo vendo y así. Y luego, pero luego ya entras a la vida profesional y te das cuenta que pues tu cabeza no te cabe todo. Y luego si aparte tiré mis notas, pues entonces resulta que los libros sí eran más útiles de lo que yo pensaba. Entonces, es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Como a veces se nos hace fácil, primero, invertir, compramos la sabiduría, venimos a la iglesia, nos sentamos, tomamos nota. ¿Cuándo fue la última vez que leímos las notas de los mensajes que hemos estado anotando de las últimas semanas o de los últimos años? ¿Cuándo fue la última vez? O sea, compramos sabiduría porque invertimos orando, invertimos buscando a Dios, invertimos ganando experiencia en discernimiento espiritual. Pero luego, ¿cuándo la vendemos? Cuando no la utilizamos. Cuando en lugar de, por ejemplo, usar la sabiduría que Dios nos da a través de la palabra de Dios, de lo que hemos aprendido en mensajes, no hombre, ya estoy bien cansado, ya lo que sea, no hombre, ya, en lugar de cuidar, estar precisamente listos para aplicar la sabiduría de Dios, terminamos aplicando un mensaje barato o una información que tenemos a la mano, no la mejor, no es lo más sabio. No nos damos a veces el tiempo de orar ante Dios y pedirle un consejo y tomarlo y aplicarlo, porque andamos a la carrera. Por eso también es la importancia de la oración. La oración es como decir: stop, alto, a ver, este es un tiempo para Dios y yo. Porque hacer ese alto es decirle alto al acelere de la vida. Y darle a Dios un espacio para que nos pueda hablar con su sabiduría, para que se pueda revelar y podamos actuar de una forma renovada, una forma diferente. ¿Cómo podemos vender la sabiduría? El hermano Irán hablaba precisamente el martes pasado de cómo a veces nuestra atención se la damos a muchas cosas y le damos poca atención a Dios. Esa es otra manera de vender la sabiduría. La vendemos con emociones, la vendemos con tiempo, la vendemos con problemas, la vendemos por comida. A veces preferimos, ¿cuánto tiempo invertimos al día comiendo y cocinando? ¿Y cuánto tiempo invertimos al día leyendo la palabra de Dios o compartiendo el mensaje de Dios? O sea, dormir, por ejemplo. Dormir es algo indispensable, es algo sano y necesario. Pero Jesús incluso llegó a hablar de velad y orad, que no entréis en tentación. O sea, incluso en cierto momento es importante que nosotros vayamos permitiendo en ciertos días velar para orar. Y así es poner todo en retrospectiva. Pero todo lo podemos pintar bien bonito y todo lo podemos ilustrar como un concepto. A la hora de la verdad es venir a Dios que nos dé su voluntad para hacer los cambios. Pero el mensaje es para que se nos vayan revelando todos esos pequeños detalles donde podemos tomar decisiones diferentes. Vamos ahora a Proverbios 8, del 22 al 31.
Dice, hermana Aleida, si puede leerlo por favor. Proverbios 8 está hablando de la sabiduría aquí, del 22 al, perdón, del 22, sí, al 30, no, al 31, sí, por favor. Ah, bueno, no se preocupe, hermano, está bien. ¿Algún otro voluntario? Hermana Marina, gracias. Proverbios 8 del 22 al 31. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de abrigo antes de tus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra y los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba el cielo. Allí estaba, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenando por todo, y era su delicia de día, viento solar delante de él en todo tiempo, en el regocijo, en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son los hijos de los hombres. Muchas gracias, hermana, hasta ahí. Entonces, esta es la sabiduría, por eso es la segunda, porque antes que todo fuera creado, allí estaba ella presente. Incluso aquí se personifica como teniendo cualidad propia, conciencia propia, y como una virtud de Dios y a la vez creada por Dios. Antes de todo lo demás, Dios creó la sabiduría. La sabiduría, a diferencia de la inteligencia, sabiduría viene de saber. Si se dan cuenta, saber se parece a la palabra sabor. ¿Sabor para qué lo usamos? Cuando comemos, queremos saber el sabor de las cosas. Distinguimos saber diferente, agrio, dulce, así, sabor. Bueno, saber es lo mismo, pero en la vida. Es como si yo saboreara la vida. Saboreo la vida. Esto sabe a impiedad, esto sabe a justicia, esto sabe a vida, esto sabe a muerte, esto sabe a Dios, esto sabe a enemistad. Es saborear, y en base a saborear, en base a distinguir, ya voy tomando decisiones. La sabiduría, por eso es tan elemental. Por eso alguien puede ser, por ejemplo, alguien puede no ir nunca a la escuela, no fue ni a la primaria, y ser una persona muy sabia. ¿Cómo se sabe que es una persona sabia, vaya la redundancia? Por los resultados. Una persona sabia tiene resultados, tiene excelentes relaciones, excelente salud, recursos, los administra, los puede compartir, tiene todo el fruto del espíritu, puede hablar, o sea, todo lo que puede, y no fue a la escuela. No tiene que tener, eso es inteligencia. Es importante, pero es más importante la sabiduría. Ahora, al revés, puede ser que yo vaya a la escuela y me llene de títulos, o que no vaya a la escuela, pero tome todas las notas aquí en la iglesia y me sepa de memoria todas las predicaciones, y me sepa la Biblia al revés y al derecho. Soy bien inteligente. Y me sé las peticiones de todos, y me sé los nombres de todos. Soy bien inteligente, y me sé quién está enfermo, y quién está sano, y quién viene, me pueden hacer todas las preguntas y yo sé toda la información. Pero estoy solo, pero estoy enfermo, me siento muerto, vacío. Todo eso puede ser posible, porque puedo ser muy inteligente, pero no tengo sabiduría. Por eso es bien importante el atesorar, cuando vas aprendiendo por la misericordia y la gracia de Dios
a distinguir entre lo que te conviene y lo que no te conviene, y aprendiendo que lo que vayamos ganando de sabiduría lo vayamos compartiendo y sigamos utilizando. Porque si no lo utilizamos, pues se va. Lo estamos vendiendo por lo que le estamos dejando de usar. Dios te va a poner en situaciones en las que a veces por contraste tú vas a aprender. Va a haber veces en las que tú dices, pero ¿por qué estoy rodeado de gente que es bien necia? Pues para que tú seas sabio. Pero va a llegar un momento en que Dios te va a rodear de personas sabias y ya no vas a poder tener esa comparación de decir, ese contraste, de decir, ay, es que antes estaba rodeado de necios, ahora puros sabios a mi alrededor. Y ahí es donde es más difícil. Cuando hay necios a tu alrededor, digamos que es un primer nivel para que Dios te está permitiendo ganar sabiduría rápido por el contraste. Oye, ¿por qué estoy rodeado de pura gente infeliz? Pues para que tú aprendas por medio del contraste que Dios te puede hacer feliz en medio de un lugar infeliz. Oye, ¿por qué Dios me rodea de enfermedad? Pues para que aprendas en medio de la enfermedad que Dios te puede dar salud. Primero salud espiritual y si es la voluntad de Dios, salud física. A veces Dios nos da los contrastes para aprender sabiduría. Bueno, vamos ahora a Proverbios 1.7. Proverbios 1.7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Temor es asombro. Temor no es miedo. Porque el amor echa fuera el temor. Entonces sería contradictorio que si el amor echa fuera el temor, pues temiendo tuviéramos sabiduría. Aquí se refiere al asombro, que yo, wow, estoy asombrado de Dios, porque le estoy conociendo y estoy descubriendo más de Él. Pero si no lo conozco, ¿cómo me voy a asombrar? Por eso es importante conocerle, para podernos asombrar. Ahora vamos a la siguiente, que es la inteligencia. Inteligencia. Proverbios capítulo 7, versículo 4 y 5. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Capítulo 7, versículo 4. Versículo 4 nada más. ¿Tú, Gerson? ¿Y a la inteligencia? Hasta ahí. Muchas gracias. Y a veces decíamos, esto como que está muy filosófico, esto del hermano y la parienta. Bueno, es que así de cercanas tienen que ser la sabiduría y la inteligencia. Precisamente este versículo es parte del respaldo por la cual ponemos una al lado de la otra la sabiduría y la inteligencia. Están como si fuera brazo derecho y brazo izquierdo de la voluntad. A una es tu hermana y la otra tu parienta. Las quieres cerquita, no las quieres lejos. La sabiduría y la inteligencia. Y llámalas, o sea, tú eres de mi sangre. Y bueno, ahora dice, podríamos andar en más, ahorita la idea es ver todas las virtudes para que podamos abarcarlas todas. En Éxodo capítulo 36, para distinguir un poco lo que es la inteligencia de la sabiduría, versículo 2 y 3. Perdón, versículo 2 nada más. Y yo enviaré delante de ti el ángel. Perdón, Éxodo 36, versículo 2. 36. Sí. Y Moisés llamó a Israel y a Elohim y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón emuló, venía a la obra para trabajar en ella. Muchas gracias. Entonces, fíjense bien. Aquí habla de cómo Dios puso en el corazón sabiduría. Y aquí vendríamos a hablar también de la inteligencia.
Porque la diferencia es que la sabiduría me permite, como les decía, distinguir lo que a la hora de tomar decisiones. La inteligencia me permite hacer. Yo puedo, aquí por eso aquí es la información. Aquí ya vengo a utilizar el conocimiento de una forma útil. Si yo sé mucho conocimiento, pero no lo sé aplicar, me falta inteligencia. Entonces, Dios quiere que desarrollemos nuestra inteligencia. No se vale decir quedarnos así como en el limbo. Tenemos que ir aprendiendo a desarrollar las inteligencias que Dios nos dé. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente. Hebreos capítulo 13, versículo 2. La siguiente la vamos a llamar bondad. Hebreos capítulo 13, versículo 2. Pero ahorita vamos a ver cómo la vamos a definir. Sí, 13:2. Muchas gracias. Y lo vamos a complementar con Génesis capítulo 17, que precisamente ahí, cuando lo que acabamos de leer en Hebreos, hace referencia a Génesis capítulo 17, que no lo vamos a leer completo, pero vamos a explicarlo, que es cuando vienen a anunciarle el nacimiento de Isaac, y vienen unos ángeles, y Abraham los recibe y les ofrece de comer, en otras palabras los hospeda. La bondad tiene muchas definiciones, pero como lo vamos a tomar ahorita como virtud, es la capacidad de hospedar la presencia de Dios en nuestras vidas. Dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo. Y también nos invita a que pues somos templo del Espíritu Santo. Entonces es bien importante que podamos entender que no es nuestra bondad, no es nuestra capacidad de ser piadosos o ser sencillos, no. Es la presencia de Dios en la vida nuestra la que por reflejo da la bondad. Porque cuando yo doy mi bondad con mi personalidad es limitada, muchas veces va a ser cuadrada, voy a querer aplicar bondad donde tengo que aplicar firmeza o va a ser limitada. Pero cuando dejo que el Espíritu Santo se mueva a través de mí, entonces esa bondad es una bondad espiritual. También la bondad es importante que le dejemos a Dios obrar a través de nosotros, porque todo lo que sucede en nuestras vidas es por el poder de Dios. Hasta ir al baño, comer, hasta lo más sencillo que se les ocurra, poder levantar un pie, todo es Dios. Pero el hombre natural no se da cuenta de hasta dónde Dios está metido. Cree que es Él, cree que es en sus fuerzas que hace las cosas. Cuando nosotros hacemos conciencia de que es Dios a través de nuestras vidas, Dios a veces se oculta de nosotros y se esconde, por así decirlo. Porque cuando el hombre es orgulloso, el hombre quiere decir, no, yo lo hice, yo con mis fuerzas pude. El hombre quiere llevarse el crédito, y cuando Dios se asoma así como para decirle, mira, no eras tú, soy yo. Cuando el hombre no es espiritual, el hombre se deprime, porque él tiene por naturaleza pecaminosa, quiere ser el que firma todas las cosas importantes de su vida y las no importantes. No se da cuenta que todo es obra de Dios. Pero cuando el hombre espiritual entiende que todo es obra de Dios, le permite a Dios salir de su escondite, por así decirlo, y entonces se comienza a revelar en nuestras vidas, no nada más en las cosas grandes, sino en las pequeñas. Y comenzamos a asombrarnos de Dios, porque comenzamos a ver cómo Él está en todos los detalles de nuestra vida. Esa es la bondad. La bondad de Dios es que le permitamos manifestarse a través de nosotros. La siguiente virtud es la firmeza. Para eso vamos a abrir en Éxodo capítulo 20, versículo 5.
20, versículo 5. Si alguien lo tiene, lo puede leer. ¿Lo puede ver a leer, hermana, por favor? Dice, no te inclinarás a ellas, ¿verdad? Éxodo 25. Ah, perdón. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Gracias, hermano. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres con los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjense bien, este es uno de muchos versículos que podríamos tomar de la palabra de Dios, donde se nos habla de la justicia divina, de la venganza de Dios, de la fuerza de Dios, del poder de Dios. Y a veces toda esta connotación, a veces suena muy con una connotación de violencia, ¿no? Pero aquí la virtud que vamos a explicar aquí es la firmeza. ¿Cuál es la diferencia entre firmeza y violencia? O atacar, o cualquier cosa que se le parezca. Dios no es un Dios cruel, Dios no es un Dios, no tiene nada que se le parezca al miedo, ni tiene la intención de generar miedo porque es amor, pero es firme. ¿Cuál es el asunto de la firmeza? Vamos también a Job capítulo 38, del 10 al 13. Dice, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas, desde el versículo 8, dice, ¿quién me encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante. Y ahí pasará el orgullo de tus olas. Bueno, ese es un ejemplo de muchos que vienen en Job, donde habla de la firmeza de Dios. La firmeza es en todos los aspectos de lo físico y de lo espiritual. La firmeza es la que pone los límites. Imagínense si todos estuviéramos desbocados como caballos haciendo lo que quisiéramos y no hubiera firmeza. Pero la diferencia con la crueldad, con el ataque, con la violencia, donde no hay sabiduría, no hay inteligencia, no hay voluntad divina, no hay bondad, o sea, no está la presencia de Dios. Cuando no hay las anteriores, la firmeza se convierte en crueldad, se convierte en ataque, se convierte en destrucción. Por eso es importante que valoremos y nosotros también seamos firmes en nuestras decisiones para con Dios, y que si nos falta esa firmeza, la pidamos a Dios que nos la dé, porque la firmeza es algo que Dios nos da, y que así como Él puso límites al mar, y puso límites en la naturaleza, el agua siempre va relacionada con las emociones. Dios nos ayuda a poner firmeza con nuestras emociones o con diferentes aspectos de nuestra vida. La firmeza también va relacionada con la fuerza, con el poder. Si no tuviera firmeza y tuviera fuerza, si no tuviéramos nada de firmeza, no tendríamos huesos. Andaríamos ahí como gusanos en el piso. O sea, así importante es la firmeza. La firmeza es lo que nos da consistencia. Gracias a la firmeza existen las paredes, existe todo. Si no, todos seríamos todo agua, seríamos todos un aire ahí flotando. Pero tenemos firmeza, esa firmeza, esa fuerza que nos da. También aquí es la fuerza física. Por eso, si no apreciamos nuestra fuerza, pues se va a ir. O sea, no es la voluntad de Dios que andemos ahí todos rotos. Se trata de que seamos firmes, fuertes, pero eso va relacionado con todo lo demás.
van a firmeza espiritual y una firmeza física. La siguiente virtud, vamos a ver ahora el arrepentimiento. Vamos a Proverbios capítulo 28, 13. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Proverbios 28, 13. Muy bien, gracias. Entonces, aquí hablamos del arrepentimiento. El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que se confiesa y aparta alcanzará misericordia. Y vamos también de una vez a Isaías, capítulo 64, 8. Que precisamente cómo Dios va conectando la alabanza con la predicación. La hermana no sabía que iba a dar ese versículo, pero el último canto que se entonó va relacionado con este versículo que vamos a leer. Si alguien lo puede leer, por favor. Isaías 64, 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros Padre, y tú el que nos formaste, así que ahora de tus manos Muchas gracias. Entonces, esa capacidad o esa virtud, también aquí la puse como nombrada, además de arrepentimiento, como conciencia y como transformación. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros vayamos ampliando nuestro acervo de palabras para que cuando hablemos con de nuevo la palabra de Dios podamos transmitirle a las personas que están acercándose este mensaje, el mensaje de transformación de Cristo por medio del arrepentimiento de sus pecados. Arrepentimiento equivale a transformar nuestras vidas por medio de Cristo. Arrepentimiento es entre estos dos versículos que acabamos de comentar, cómo somos como barro en manos de Dios siendo transformados. Si nosotros no estamos cambiando, o estamos cambiando por un lado por acá y otro lado por allá, y luego no le hallo forma, ni pies, ni cabeza, entonces como que el alfarero no es Dios. Dios es bien ordenado y bien. Por eso es otra de las cosas para las cuales al orar es una de la agenda en la oración es, a ver Dios, ¿cómo vamos? Yo soy tu barro, tú eres el alfarero, ¿cómo va la obra que estás haciendo en mi vida? Es ese tiempo en la oración que nosotros tenemos que buscar para ponernos a cuenta con Dios. A ver Dios, en esta área de mi vida ya le puse mucha agua, ya hice un lodazal, creo que vas a necesitar ponerle más barro, lo que Él tenga que hacer es ponernos en sus manos. Pero en la oración es darnos ese tiempo donde reconocemos que necesitamos ser transformados y realmente tomarlo como virtud. Porque en primer lugar, el primero que tiene que arrepentirse es uno mismo para con Dios. Y ya después Dios usa nuestras vidas para acercar a otras personas a arrepentirse a Él. No va a ser que con nuestras fuerzas la gente se va a arrepentir. No, va a ser por medio de la voluntad de Dios, que es la primera que pusimos. Él va a poner de su voluntad en las personas que están a nuestro alrededor para que ellos busquen a Dios. Nosotros solamente vamos a ser instrumentos en manos de Dios para que las personas puedan acercarse a ellos. Y nosotros tenemos que estar en disposición de acercar a otros a Dios. A veces la oportunidad va a presentarse por donde menos se imagina o por donde más se imaginan, pero a veces lo importante es que siempre estemos conscientes de esta necesidad. Por eso está relacionada con la conciencia. Una persona que siempre está dura, por eso lo asemejan como una piedra dura, es porque no es consciente. ¿De qué? De todo. O sea, él anda como animalito, ahí por lo que la vida le pide, lo que la sociedad, pero no es consciente, le falta conciencia. Un hijo de Dios tiene que aprender que tiene que ser transformado porque ya no es un animalito, porque es un hijo de Dios y tiene que permitirse ser transformado completamente. Predicaba por ahí la hermana Leida hace unas semanas en cuanto a el renacer de nuevo. Hablábamos de Nicodemo.
Entonces, esa es la parte de renacer en espíritu. Pero es muy importante llevarlo a la acción, porque yo puedo autocalificarme y decir, no, pues yo sí le estoy entregando el Espíritu, sí. Y puede ser que sí, en nuestra honestidad lo hacemos haciendo, pero realmente, ¿cómo sabemos que eso es el tope de lo que Dios nos quiere transformar? O sea, es ir al altar, darle carta abierta, carta blanca a Dios para que Él haga los cambios. Y tengo que ser sensible a esos cambios. Bueno, después sigue el arrepentimiento, después sigue la predictibilidad. Vamos a 1 Corintios 2:15. 1 Corintios 2:15. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Dos 15. Sí. Es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es el séptimo, predictibilidad. El primero fue voluntad. Sí. Sí, no, el tercero es inteligencia. El cuarto, bondad. El quinto, firmeza. Sexto, arrepentimiento. Séptimo, Predictibilidad. Predictibilidad, como de predecir. Entonces dice 1 de Corintios 2:15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y 2 de Pedro 2:5, que 2 de Pedro 2:5, que eso me lleva a un paréntesis obligado. Los que estuvieron en la última clase que me tocó dar, por ahí les di unas hojitas como estas y nos llevamos de tarea a aprendernos precisamente 2 de Pedro capítulo 1 del 3 al 12. Yo la verdad no me lo he aprendido, no, yo que di la tarea no la he cumplido, pero voy a ponerme al corriente para aprendérmelo. Si por ahí la tienen en su casa, si no luego se los busco, pero la tarea es aprendernos de aquí a diciembre, 2 de Pedro, del versículo 3 al versículo 12. Porque Pedro fue uno de los apóstoles que estuvo con Jesús desde el principio, fue el comisionado para empezar el evangelio con los gentiles, con los judíos, y fue un hombre que estuvo en el círculo cercano de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Bueno, fue un hombre que Dios usó de muchas maneras, ¿no? Pero entre todos él nada más escribió 2 cartas. De toda la Biblia es todo lo que sabemos de su mensaje. Y fue tan importante para él esta sección que nos vamos a aprender de memoria, que repite nada más en esos versículos 3 veces, que el que no sepa estas cosas, dice el versículo 9, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y luego dice el 8, si estas cosas están en vosotros abundan, no os dejarán estar ociosos. Y bueno, todos los versículos, dicen, enfatizan todas las veces que puede, hasta el cansancio. De hecho, literalmente, dice, hasta el cansancio se los voy a recordar. Así de plano, para él era, quiso dejar explícitamente así, como con letras grandotas, esto es importante. Probablemente si por Pedro esto hubiera estado así como marcado en, no sé, en muchos colores, algo para que lo viéramos y nos lo aprendiéramos, así como nos gusta aprendernos San Juan 3:16, que nos aprendiéramos esta parte. Entonces, por eso nos lo damos de tarea. Eso fue en agosto, ahorita estamos en septiembre, entonces vamos a tratárnoslo de aprender. Pero para lo que estamos viendo ahorita de la predictibilidad,
Vamos a leer el versículo 5 y 6. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y así vamos a leer. Dice el 6, al conocimiento dominio propio. Bueno, dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Aquí hablamos del conocimiento y del dominio propio y la virtud. Bueno, la predictibilidad, y leíamos en el versículo anterior, en 1 Corintios 2:15, que el hombre espiritual discierne. La predictibilidad es mi capacidad espiritual de discernir, de predecir. Por ejemplo, si yo tengo el cuarto apagado y aplano el switch de la luz, ¿qué puedo predecir? Pues que se va a prender la luz. Bueno, si tengo electricidad, pues puedo predecir que se va a prender la luz. Si me acuesto en la noche, ya cansado, pues puedo predecir que me voy a dormir. Estoy poniendo ejemplos muy lógicos, ¿no? Bueno, Dios nos va dando esta lógica espiritual. A veces, ¿qué pasa? En realidad Dios es tan ordenado que si aprendiéramos y usáramos nuestro discernimiento espiritual, ganaríamos esa predictibilidad, esa capacidad de predecir. El problema es que a veces no lo usamos y nos enfocamos a usar más otra vez las emociones, cualquier situación en lugar de esa capacidad de discernir. Vamos ahora a la paz. La siguiente es la paz. Vamos a Santiago capítulo 3, versículo 15 al 17. Ahorita voy a conectar la paz con la predictibilidad. Voy a conectar las tres que siguen, esta paz y la que sigue también, para explicarlas mejor. Santiago capítulo 3, versículo 15. Bueno, del versículo 13 al 17, al 18. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Sí, Gabriel. Muestre por las buenas cositas tus obras, quien sabe pero tenéis celos amados y concepción en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino de la animal de vuelta, porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buena y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Muchas gracias. Bueno, aquí precisamente la siguiente virtud es la paz. La paz es que no haya conflicto, cero conflicto. Resulta que todas estas virtudes se van, pues lo estamos encadenando. Cuando yo no tengo paz, yo puedo creer que estoy prediciendo o estoy razonando o que yo tengo la razón porque yo tengo la razón, porque yo soy el jefe de la casa o porque yo sé más o porque lo que sea. Porque así he vivido toda la vida. Entonces queremos ganar y aquí luego generamos celos, contiendas, todo lo que viene aquí que es una sabiduría diabólica. Y entonces aquí viene precisamente la comparación de la sabiduría espiritual. Entonces termina concluyendo en que es la paz, la diferencia. Cuando yo no estoy en paz, ya todo lo demás se va a desencadenar erráticamente y erróneamente. Por eso la paz es indispensable, es como un puente para todo lo demás, es como mi llave para todo lo demás. Si no estoy en paz, razón para orar a Dios y poner lo que tenga en mi corazón para que haya paz en mi mente,
en mis emociones, en mi intelecto, para que todo pueda haber una comunicación directa, lo que sea, por medio de la fe, por medio de la gracia divina, porque a veces la paz no va a venir porque las cosas se van a resolver ya. A veces va a ser paz en medio de una tormenta, a veces va a ser paz en medio de una situación, en medio de la aparente incertidumbre, pero la incertidumbre es como la antítesis de la fe. Quien tiene incertidumbre no tiene fe. Entonces, ahí es cuando Dios comienza a mostrar ese discernimiento y comenzamos a ver. Si soy cristiano, ¿cómo es que tengo incertidumbre? Ah, no, yo soy cristiano y en el nombre, ahí es cuando comenzamos a tomar la autoridad y comenzamos a tomar la paz. La paz es una herencia de todo cristiano. Todo cristiano es parte de su patrimonio. Desde que acepta a Cristo tiene el derecho de pedirle a Dios paz y Dios se la va a dar. Es más, no se la tiene que pedir, que se la revele si no la siente, pero es un regalo de Dios porque viene con la salvación. Precisamente vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 20. Ya vamos cerrando y no nos faltan dos más. Dice, y el Dios de paz, hasta ahí, y el Dios de paz, dice que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Bueno, precisamente que nos haga aptos es precisamente la inteligencia, la sabiduría, es todo el paquete, el fruto del Espíritu. Y hay Dios de paz, es como la firma, Dios es un Dios de paz. Muy bien, ahora, vamos a también, la siguiente virtud es la imaginación. Vamos a ver en Génesis 39. En Génesis 39 viene, no lo vamos a leer, pero viene la historia de José y la esposa de Potifar. Es una historia donde se pone a prueba la capacidad de un hombre de Dios de hacer lo correcto en medio de una situación, en este caso una situación sexual. Y en particular, el tema de la imaginación, el enemigo tiende a atacarlo por medio de la sexualidad, sobre todo para la gente que ya tiene una madurez sexual. Por eso lo importante, dice el Nuevo Testamento, quien les esté quemando, cásese. Y obviamente los hombres están con sus mujeres con sus esposos, y esa parte es bien importante, porque, por ejemplo, para la gente soltera es una situación, ya el hecho de, por ejemplo, la masturbación, el hecho que el onanismo es algo que es totalmente antibíblico, es algo que va completamente a desconectar lo espiritual a como Él tiene en su plan revelarnos todas sus virtudes. Porque cuando yo comienzo a utilizar mi sexualidad no para servir a Dios, porque la sexualidad es para servir a Dios por medio del matrimonio, sino para mi placer, entonces la imaginación comienza a corromperse. Y aquí vamos a unir tanto la imaginación, la paz, como la predictibilidad. Vamos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos también porque el versículo anterior dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Vamos a Efesios capítulo 4, 18 y 19. Dice desde 17. Sí, Efesios capítulo 4, desde el versículo 17 al 19. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Bueno, voy a hacer un paréntesis aquí. La vanidad de su mente es cuando en lugar de priorizar la paz, pues prioriza otra cosa, pero la paz no. El conflicto, el dinero, la salud, lo que sea, la familia, pero la paz no. La razón, yo quiero tener la razón. Eso es tener vanidad. O cuando tengo corazón de pollo. El corazón de pollo no es tener firmeza. O sea, para ser cristiano hay que tener corazón de león. Pero eso solamente lo da Dios. Firme cuando tengo que ser firme y misericordioso cuando tengo que ser misericordioso. Pero esto es para valientes. Pero cuando yo tengo corazón de pollo o cuando no tengo el conflicto, todo esto es la vanidad de su mente. Cuando yo creo, en contrario de la bondad, cuando yo creo que soy yo y no me doy cuenta que es Dios a través de mí, es la vanidad de mi mente. Cuando yo creo que es acumular información, pero no lo estoy aplicando, no soy inteligente, es vanidad de mi mente. Cuando yo soy necio, porque lo contrario de sabiduría es necedad, es la vanidad de mi mente. Cuando yo, la voluntad, que creo que es con mi voluntad, en lugar de que sea la voluntad de Dios, es la vanidad de mi mente. Cuando yo creo que yo puedo, es la vanidad de mi mente. Pero ese es en donde está pues las personas que no están acercándose a Dios. Seguimos. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Qué es la vida de Dios? La vida de Dios es unión, cohesión, coherencia, santidad. Vida es unión. De hecho, la palabra muerte es igual a separación. Todo lo que sea separación es muerte. Dios es vida. Si yo me estoy separando, estoy muriendo. Entonces aquí dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dureza de su corazón, la de en medio, que precisamente por eso está en medio, porque es como un corazón. El arrepentimiento, la conciencia, la transformación, es como está en el centro, porque es como el corazón. O eres duro o eres como carnoso y estás dispuesto a moverte. Entonces dice, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y no nada más sexuales, aquí todo tipo de impurezas. Pero se dan cuenta cómo la imaginación es un instrumento, es una herramienta muy poderosa. De hecho, las nuevas tendencias, como explicaba Irán en otras predicaciones, que fuera del Evangelio se habla de que visualiza y todas estas tendencias, porque ellos saben, no desconocen el poder de la imaginación, pero la imaginación es una herramienta más que puede estar al servicio de Dios. Es de hecho como un puente, al igual que la paz, para llevarnos a todo lo demás. Es como si la imaginación fuera como una nube, pero detrás de esa nube están todos los demás. Cada punto aquí es como un pequeño universo. Entonces, por eso se llama esta sección, la nueva vida en Cristo. Cuando no tenemos esta vida en Cristo, nuestra imaginación se desboca. No hay paz. Y la predictibilidad, creemos que estamos prediciendo nuestra vida, creemos que llevamos un rumbo, pero lo llevamos por las patas, con la expresión de la palabra, con el perdón de las patas.
Después dice, por último, para finalizar, dominio propio. Gálatas capítulo 5, 22, versículo 22 al 23. Capítulo 5, del versículo 22 al 23, habla de los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Muy bien, y 2 de Pedro, capítulo 1, que ya lo vimos hace ratito, para el tema de la predictibilidad, el conocimiento. ¿Por qué tocamos 2 de Pedro para la predictibilidad, para la predicción? Porque cuando yo tengo conocimiento, cuando dice a vuestra fe añadir virtud, poder, o sea, la fe es para actuar. Si yo tengo fe, pero no tengo obras, eso no es fe. Entonces, por eso, a la fe agregar virtud. A la virtud, al poder, agregar conocimiento. Ahí está la predictibilidad. O sea, Dios me dando capacidad. Dios me hace fuerte, a los jóvenes les da fuerza, a los ancianos les da experiencia, les da diferentes capacidades. A todos nos reparte según su misericordia. Pero ¿qué voy a hacer con esta capacidad? Si yo creo que nada más es, ahí me la llevo en la vida, pues ahí voy. A ver, pero yo no tengo conocimiento de lo que, o sea, si yo no he ganado en el paso de mis años, de mis días sobre la tierra, no he aprendido a distinguir mi camino de, a ver, ¿qué he hecho? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he aprendido? Si no me paro, si no soy una persona que reflexiona, que no tengo conocimiento de lo que yo mismo estoy aprendiendo, del poder de Dios, por eso cuántas veces David habla en sus salmos, contaré las maravillas que has hecho en mi vida, haré memoria, o sea, es literal, ponerte a hacerte un tiempo en tu casa, en tu tiempo con Dios, de reflexionar, ganar conocimiento de lo que Dios ha hecho en tu vida, de los errores, de los aciertos, porque a través de ese discernimiento vamos aprendiendo precisamente a predecir por dónde me voy, por dónde no me voy a ir. Y el dominio propio. Ahorita lo que estamos cerrando se llama como el reino físico o el dominio propio, porque es el autogobierno, el gobierno que le damos a Dios. Si somos personas que le estamos dando el reinado de nuestra vida a Dios, se refleja en todo. No hay reactividad, hay proactividad. Somos cabeza y no somos cola. Poco a poco o mucho a mucho en nuestras áreas de nuestra vida se van ordenando, no se van desordenando, y vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, por medio del Espíritu Santo, porque todo es por medio de la voluntad de Dios. Entonces, si hay áreas en nuestra vida en las que no está sucediendo esto, vamos a pedirle a Dios que tome el control. Finalmente, estas secciones las podemos dividir como en varias partes. Emanación, lo podríamos dividir como emanación, creación, formación y mundo físico. ¿Qué significa eso? Que conforme Dios tiene misericordia de nosotros, Dios va revelándonos a través de las primeras 3 virtudes, Dios va revelando su plan de vida para nosotros. A través de las siguientes 3 virtudes, que son la firmeza, la bondad y el arrepentimiento o la transformación, Dios va creando los cambios en nuestra vida. A veces estamos orando y Dios nos revela
cómo puede ser nuestra vida glorificada para Él. Nos va diciendo qué tenemos que mover, hacia dónde nos tenemos que mover, porque Dios va mostrando cuando oramos su sabiduría, su inteligencia, Dios va poniendo su voluntad en nuestro corazón. Pero necesitamos la firmeza, la transformación, el arrepentimiento y la bondad. O sea, que dejemos a Dios obrar a través de nosotros para que eso que Dios nos revela se vaya creando en nuestro mundo físico. Si yo me la paso orando bien bonito y Dios me va revelando esas visiones, pero yo no tengo firmeza en la tierra para agarrarme los pantalones o las faldas y ponerme a accionar, pues no, ese mundo se va a quedar en la oración y no va a llegar aquí al mundo físico. Dios quiere que hagamos todo lo que nos va revelando, que lo traigamos a la tierra, por medio de la firmeza, de la bondad, del arrepentimiento. Luego viene la formación. Dios lo va manifestando en nuestra vida, pero una vez que es como un feto, se comienza a crear el óvulo, el espermatozoide, se comienza a crear, pero luego se tiene que formar. Las siguientes tres virtudes, la predictibilidad, la paz y la imaginación, es para darle forma. Porque Dios te revela, por ejemplo, que vas a ser un gran predicador, un evangelista. Ahí es una emanación. Dios te reveló algo que solamente no sabes ni cómo va a suceder, pero Dios te reveló un plan. Después va la creación. Dios te tiene que dar la firmeza, la bondad que es su presencia en tu vida y la capacidad de transformarte, de arrepentirte. Porque siendo como eres, así como así, sin moverte nada, no creas que va a ser, que de repente vas a amanecer como un gran evangelista. Para convertirte en esa persona que Dios quiere, que Dios te está revelando, tiene que haber un cambio. Quizás no sabes cuál, pero tienes que ponerte en disposición de que Dios cree que se hace el barro en manos de Dios, que haya esa transformación por medio de esas tres virtudes. Ya una vez que Dios comienza a mover el barro y comienza con la firmeza, con la fuerza física y espiritual, con la bondad, con el arrepentimiento, a mover y comienza a mover tu vida, se comienza a crear y luego le da forma. La imaginación con la paz y la predictibilidad. La predictibilidad, recordemos que es simplemente saber, Dios me va dando la capacidad de ver qué va a pasar si actúo de ciertas formas y si me desvío, pues ya voy viendo las consecuencias. Soy más consciente, soy más diligente, ya no me quedo como el camarón que se duerme porque ya Dios me da esa capacidad, porque el que es listo, el que es movido, Dios lo va a hacer más movido. El que es pachorro no va a hacerse movido nada más por su cara de bonito. No, si es pachorro, pues tiene que comenzar a darle a Dios todo eso para que se comience a transformar, ¿sí? Entonces, la formación a través, y fíjense cómo la paz, que aparentemente es algo inamovible, la paz es como, no te muevas porque la tranquilidad, no confundamos. Una cosa es estar quieto y otra cosa es estar en paz. Una persona que está en acción va a ser más efectivo si está en paz. Yo puedo moverme como gallina sin cabeza, sin paz, y me muevo mucho y hago poco. Pero cuando estoy en paz, firme en Dios, en la fe que Dios me da, todas mis acciones se van formando esa revelación que Dios me dio, la va formando en mi vida. Y por último, ya viene lo físico. Dios materializa esa visión que nos da en el mundo físico, porque Dios quiere traer el reino de los cielos a nuestras vidas, revelarnos y que podamos ser un reflejo del reino de los cielos en el mundo físico, esperando que Cristo venga. Póngase de pie, vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es nueva cada día. Te damos gracias por tu amor y te rogamos que
este mensaje dé fruto al 100 por 1 conforme a tu misericordia. Gracias por la revelación que nos das y permítenos también compartir este mensaje para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús, llévanos con bien a nuestros hogares y las necesidades que hay en nuestros corazones, tú las conoces para que puedan ser resueltas conforme a tu misericordia y tu sabiduría. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga.